Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 28 de julio del 2020. Esta mañana tengo como invitado en el estudio al ministro de Trabajo, Rolando Castro, con quien vamos a abordar diferentes temáticas y también aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas. Ministro, muy buenos días. Bienvenido a Diálogo. Siempre un privilegio, Osvaldo, compartir con ustedes y bueno, aquí estamos para contestar todo tipo de preguntas. Ministro, lo veíamos la semana pasada en la Asamblea Legislativa, pues dando su informe de labores. ¿Cuáles podrían ser como las áreas que usted podría destacar de mayor logro que ha tenido al frente de esta cartera de Estado? Sí, nuestro informe fundamental con nuestro planteamiento de introducción ante la Asamblea fue que encontramos un Ministerio de Trabajo totalmente volcado para un solo sector. Antes llegaba cualquier trabajador a poner una denuncia y en el momento que el trabajador regresaba a su empresa ya era despedido porque ya había información del mismo ministerio, incluso con la parte empleadora. Dos, cuando los casos eran bastante fuertes y complejos, ahí al despacho ministerial caían las llamadas de las personas influyentes de este país y ahí quedaba resuelto prácticamente el problema. Ante esa realidad concreta, la instrucción que yo tuve desde el inicio de este mandato, una instrucción dada clara y categóricamente por el presidente de la República fue: ministro, tiene que devolver el Ministerio de Trabajo en realidad para lo que es su esencia conceptual y jurídica en este país. Y es equilibrar, ser la balanza y tratar de implementar y aplicar la ley, no importa a quién sea y a quién corresponda. Pero fundamentalmente, incluso, aparte de la ley como aspecto complementario, la justicia por encima de todo. Uno debe tratar de ser justo, debe tratar de ser equilibrado y hoy en alguna medida hay partes empleadoras que sienten que hay un ministro un poco fuerte, presionando, pero yo le decía en una reunión al presidente que si aplicáramos así con punto y coma, Osvaldo, el concepto y la aplicación de la ley, hubieran muchas empresas en este país que estuvieran en una situación bien delicada. Lo que pasa es que la estrategia es llevar una política gradual de construcción de cultura, de la aplicación de la ley como debe de ser y como corresponde y sobre todo tutelar los derechos de los trabajadores. Entonces mi informe introductorio consistió en devolver como un mandato del presidente de la República, devolver a la clase trabajadora, a la justicia de este país, un ministerio que ha estado secuestrado por grupos de poder. Hoy, por ejemplo, hay un dilema, hay matutinos que sacan 60.000 desempleados en este momento por la pandemia, 80.000, y otros salen 25.000, otros salen jóvenes 18.000, 26.000. Cuando tú te vas, ¿cuáles son los datos que ellos tienen? Solo tienen dos datos. Uno es las retenciones legales del Seguro Social y las retenciones legales de las AFP, que a lo mejor este último mes o 2 meses no las han pagado. Ese es un indicador, pero no es un dato determinante. Entonces nosotros hemos conformado la unidad de inteligencia del mercado laboral que no solamente nos va a permitir tener diagnóstico objetivo en tiempo real de data, sino también la construcción de una política de 25 años de aquí para allá a tal grado de decirle a los empleadores: esta es la ruta económica, por dónde nos vamos, cómo nos vamos a ir, y los empleadores dicen, esta es la apuesta de cara a un mundo demandante. Y entonces cuando ya la apuesta la tenemos clara en 25 años, empezamos desde ya a preparar y profesionalizar incluso nuestra mano de obra, a invertir en ella para prepararla y especializarla. Ese es un dato muy importante, pero muy importante, que estamos siendo apoyados por OIT, que está, bueno, recientemente yo he tenido una conversación vía Skype con el BID, con el fondo, con el Banco Mundial, precisamente planteando cómo nos colaboran las instituciones internacionales. Porque también les dije a los diputados, ustedes han mostrado un desprecio total a los trabajadores. El presupuesto del Ministerio de Trabajo, Osvaldo, risible, pero maneja más recursos una ONG que el Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos un presupuesto de 15 millones, de los cuales el 85% está comprometido en contrato colectivo, salarios, prestaciones de los trabajadores. Un 15% es de gasto fijo, y ese gasto fijo significa pago de alquileres de locales, pago de mantenimiento de los mismos, pago de energía eléctrica, pago de teléfono, etcétera. Y entonces prácticamente es un ministerio que estaba invisibilizado, pero no solo invisibilizado, sino que también nunca le dieron recursos
porque no era importante ni estratégico para el poder de este país tener un ministerio con músculo. Tú no puedes tomar decisiones a nivel estratégico si no sabes con qué cuentas producto de un diagnóstico. Ese es uno de los grandes avances que hemos definido en el Ministerio de Trabajo. Tercer elemento, la construcción de una política laboral migratoria ordenada, que es lo que hablamos contigo la vez pasada acá del primer grupo, que yo estaba pero tan emocionado, Waldo, que íbamos a mandar ya nuestro segundo, tercer, cuarto, quinto contingente. Y no solo eso, hemos hablado con la canciller de la República que vamos a hacer una gira a Estados Unidos. Vamos a ir a reunir a todos nuestros consulados y a decirle, por favor, empiecen desde ya a conseguir información real de las empresas. Bueno, hay empresas que me han hablado que si acá en el Ministerio de Trabajo les puedo abrir una oficina producto de captación de información de nuestros trabajadores para llevárselos a Estados Unidos. Entonces estaba tan emocionado que íbamos a llevar cientos y miles de trabajadores a los Estados Unidos. El tema pandemia nos hizo un poco congelar, pero esto ya está. Esta es una política migración, es un programa de migración laboral eminentemente ordenado, legal, donde aquel drama humano que siempre encontramos de que la gente moría cruzándose el río, es lo que nosotros no podemos permitir. Yo tengo una imagen desgarradora que ustedes transmitieron en este medio, de la niña con su papá abrazaditos que murieron en el río. Eso no puede estar pasando en nuestro país. No podemos estar enviando a nuestra gente producto de la falta de oportunidades acá. Entonces hemos construido el programa de migración laboral que después de salir de Estados Unidos vamos a los diferentes países. Yo ya me reuní también con la embajadora, con la embajada de Canadá, y estamos abriendo ese proceso que va a ser muy exitoso. Y después de esto vamos a hacer una gira a nivel de Europa, porque en Europa hemos encontrado que el mercado laboral no deja de ser longevo ya, y en alguna medida la mano de obra fuerte que se necesita en este momento no está. Y que con esta mesa que hemos instalado de devolverle el trabajo a nuestra clase trabajadora, cada día son menos. Yo no quisiera pecar en un medio tan prestigioso como este de dar una cifra concreta cuando no tengo el consolidado global, pero te puedo garantizar que en efecto debemos de reconocer que hay un impacto fundamentalmente en la micro y pequeña empresa, pero no son esos datos que han dado. Nadie tiene un dato oficial en este momento y en tiempo real, porque repito, siempre justifican que porque no enviaron las cuotas de las AFP o del Seguro Social, ese es el indicador que toman. No es cierto. A ti te consta que yo tengo demandado varios empleadores de este país en la Fiscalía General de la República por los delitos de apropiación de cuotas de los trabajadores, porque hay humildes trabajadores que les descuentan sus cuotas, y hay instituciones privadas que se han quedado con esas cuotas, son muy mínimas, ya los demandamos, y hay incluso alcaldías que se han quedado por hacer otro tipo de negocios, se quedan con el dinero de los trabajadores, y eso ya están demandados en la Fiscalía General de la República. Entonces, tú no puedes decir de que porque no enviaron la cuota del mes pasado y este mes a las AFP o al Seguro Social, automáticamente se convierte en una persona despedida o desempleada. No es así. Hay varios empleadores que son irresponsables, que se han quedado. Algunos probablemente pueda que sus informes financieros a nivel privado hayan pagado un costo de pandemia, pero hay instituciones públicas que tenemos información en nuestro despacho de que por andar haciendo negocios oscuros ahí, pagándoles a proveedores semanalmente a cambio que les devuelvan dinero en efectivo, han preferido dejar proveedores que tienen 2 años de no pagarle, y al que acaban de contratar le pagan hasta semanalmente, y a cambio de eso hay una devolución de dinero en efectivo para ellos, y ese dinero, como el presupuesto es ajustado, entonces lo tomaron de la plata de los trabajadores. Eso no tiene ningún tipo de perdón. Y eso no se ha sentado como un precedente. Bueno, se ha visto un par de casos de personas que, porque esto es penalizado también, ministro. Es un delito penal. Es un delito penal de que las personas que retengan todas estas, ya sea AFP, Seguro Social o algo por el estilo, préstamos personales que muchas personas ya van firmando para tener como esa garantía. De momento no se ha logrado como llevar a alguien, digamos, a un ya proceso penal ya establecido, o está en ese proceso de momento, ministro. Yo hice lo que me corresponde como ministro, mandé a inspeccionar
comprobé, por ejemplo, en la alcaldía de San Salvador comprobé que no le han pagado seguro social, AFP, préstamos personales, préstamos hipotecarios. Hay moras grandes, excesivas de los trabajadores. Yo lo comprobé, producto de las inspecciones. Han llegado los trabajadores con constancias de las cooperativas, de las cajas de créditos, de los bancos, diciendo, ministro, mire cuánto debo, y a mí me están descontando. Entonces, de repente, claro, tenemos mucha información que ya hay investigaciones incluso de las autoridades. Elsa Mariel Mejía dice que en la Fiscalía dejan los trámites para casi un año y la gente con necesidad y la falta de empleo. Son bastante largos estos procesos. No deberían de ser largos. Mira, el Código Penal dice claramente que un infractor de la ley que no entregue las cotizaciones a los trabajadores, de inmediato debe procesarse. De inmediato. Ahora, ya le envié todo a la Fiscalía, todo, y lo tiene en sus manos. Yo sí tengo fe que el señor Fiscal General de la República va a proceder. Yo al fiscal lo veo un hombre correcto, un hombre probo, y yo sí tengo fe que el Fiscal General de la República va a proceder de inmediato, porque también es un hombre identificado con la gente más vulnerable. Y no creo, el concepto general de la Fiscalía que se ha tenido es eso, que incluso unos casos sí y otros no, ¿verdad? Y un poco como lo que decía en aquel tiempo Monseñor, que la ley es como la serpiente que muerde al descalzo. Este gobierno tiene que sentar precedente en este país. Y por eso yo insisto, debemos de tener capturas de inmediato. Deben de haber capturas de inmediato. Porque si no, es que te voy a decir algo, Osvaldo. El concepto de delinquir viene de ser un infractor de la ley. Y el que es delincuente, use corbata o no use corbata, es delincuente. Es alcalde o es un humilde trabajador, si es delincuente, es delincuente. El delincuente no debe de estar gozando de libertad. El delincuente debe de estar tras las Bartolinas y posteriormente en una cárcel. Sea quien sea. No importa quién sea y no importa de qué partido sea. El que es delincuente, el que está ahí todas las pruebas y las evidencias que es un delincuente, debe de estar tras las rejas. Y una cosa, no vamos a descansar hasta ver tras las rejas estos delincuentes de cuello blanco. Bueno, un sector que acá en el país es muy cuestionado es el sector transporte, ministro. Incluso en la zona occidental había mucha preocupación por los cobradores y motoristas, sí. Sobre todo que se iban a quedar sin empleo porque iban a instalar en las unidades de transporte colectivo la forma electrónica de cobro, y muchos cobradores decían que se iban a quedar, ¿cómo se llama?, en el limbo, pues, ¿verdad?, por esta misma emergencia. ¿Cómo está esta situación? ¿Ha habido alguna conformación de algún equipo de trabajo por parte de este sector de los cobradores? El ministro de Obras Públicas está construyendo mesas permanentes con el sector transporte y está tocando la política del transporte en términos generales. Y en conversación que hemos tenido con el señor ministro de Obras Públicas hemos llegado a un acuerdo. Los trabajadores del sector transporte son trabajadores y debe de honrarse como cualquier otro trabajador que tiene que tener derecho a sus prestaciones. Yo me reuní con la asociación de motoristas de acá del país, me fueron a buscar, los atendí y estamos trabajando con ellos y vamos a trabajar con ellos a fin de construir una política digna para ellos, sin menoscabar a ningún empresario. Pero en alguna medida tiene que construirse aspectos generales donde se garanticen reglas a todo. Y cuando tú me estabas haciendo la pregunta, me recordé también de algo más. Hay muchas empresas subcontratadas por el Estado que violentan los derechos de los trabajadores. Hay empresas de seguridad, hay empresas de limpieza, hay un conglomerado empresarial que todo el tiempo ha estado subcontratado por el Estado y el Estado le paga mensualmente. Y hoy, incluso en esta pandemia, hemos encontrado en instituciones de salud, incluso de salud, personal de limpieza y personal de seguridad que no les daban sus equipos de bioseguridad. Esas empresas van a tener dos cosas. Número uno, les va a caer el peso de la ley y este ministerio no va a andar con pañales tibios y va a proceder de inmediato. Y dos,
le enviaré un documento oficial a todas las carteras de Estado que esas empresas que sean subcontratadas y que violenten los derechos de los trabajadores, no les paguen de forma digna, no les den sus prestaciones de ley, no les garanticen sus equipos de bioseguridad y no tutelen los derechos de ellos, que no sean tomadas en cuenta en las próximas licitaciones o algo por el estilo que tenga que ver con contrataciones de ellos. Hay un call center, ministro, donde las personas pueden hacer estas denuncias, digamos, como para, ¿cuál es el número telefónico para que, el número son 130, si no recuerdo mal? El call center, un poco de el call center es el 130, hemos armado una cabina mucho más amplia en temas de infraestructura y estamos modernizando el call center para que no haya una tan sola llamada perdida. Ese call center tenía, cuando nosotros llegamos, 15, 20 llamadas diarias. Hoy nosotros hemos llegado a 2.500 llamadas y todavía de esas 2.000 nos reportan que todavía tenemos que diversificar más el sistema porque hay llamadas que no entran y estamos trabajando en ello. Pero además tenemos todas las plataformas de redes sociales que también en base a eso la denuncia se está tomando y se está programando. Ya estamos en el segundo segmento de la entrevista y bueno, mis invitados para esta segunda parte es el licenciado Alfonso Goitia. Él es economista, a quien aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas. Licenciado, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también vía Skype nos va a estar acompañando también el licenciado Rafael Ernesto Goches. Él también es economista. Un gusto tenerlo también con nosotros en diálogo esta mañana, licenciado. Encantado, Osvaldo, y un saludo, Alfonso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda, pues nadie esperaba esta situación de esta emergencia, de esta pandemia, y realmente pues la situación se ha visto empeorada, sobre todo en términos de economía. Muchas personas que perdieron su empleo en Estados Unidos y que tal vez era una fuente de remesas que enviaba a las familias acá en nuestro país. Me gustaría que hiciéramos como un análisis de las perspectivas económicas de lo que queda de este 2020. Ya estamos finalizando el mes de julio, vamos iniciando ya el octavo mes. ¿Cómo ve usted la situación, licenciado Goitia? Hemos retrocedido, según la información que tenemos, por la última de CEPAL, por ejemplo, que la economía va a caer en menos 8.6%. Es la caída más grave, ni siquiera en el tiempo de la guerra, en el primer año de la guerra, que la economía cayó a 8.5%. Y obviamente estamos en una situación que se plantea que hemos retrocedido 40 años. Adicionalmente, estamos en el peor escenario económico, aún comparado con la situación de la crisis financiera del 2008-2009. Bueno, yo creo que es importante para iniciar diferenciar algunos elementos en los que son, llamemos, los problemas estructurales y los problemas propios de esta crisis sanitaria y económica. Menciono esto porque es oportuno subrayar cómo estaba El Salvador en el momento de que entra el COVID al país. Y realmente en ese punto de llegada marca, no solo aquí en El Salvador, sino a nivel internacional, un episodio, una situación inédita en el mundo. A nosotros en términos económicos nos afecta así en forma resumida a través de dos vías. Una es la caída en el mercado internacional, en el comercio exterior, que se ve reflejada en una reducción significativa de las exportaciones. Se ha estimado que cerca del 25% de esa caída. Por otra parte está las remesas, las cuales representan más de 5.500 millones de dólares de entrada de dólares al país, y es en buena parte el consumo que ayuda a la actividad económica, y esta está significativamente reducida. Estimaciones andan en el 10 o 15%, dado de que la solidaridad de los compatriotas se ve reflejada y están haciendo un esfuerzo por enviar las remesas. Entonces tenemos esas dos entradas que nos reducen significativamente y afectan lógicamente el consumo
el empleo y por tanto la actividad económica en general. Esto es bien importante por cuanto también teníamos en la entrada, ya en aspectos internos, teníamos alrededor de un 70% de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto, y de aprobarse estos cerca de 3.645 millones de dólares de deuda, nosotros estaríamos llegando a superar el 90% del endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto, lo cual nos deja con poco margen de maniobra para futuros años en El Salvador. En esta situación realmente es que debemos de entender como salvadoreños que el gobierno, en lo que es la crisis y poscrisis, es decir, del 2020 al 2022, al 2021, y del 2022 al 2024, va a administrar crisis. Y yo creo que este es el elemento más importante en términos de que lo que está demostrando las experiencias internacionales es que es de tal magnitud la problemática en términos de desempleo, en términos de pobreza, de desequilibrios comerciales y fiscales, que ningún gobierno puede solucionarlo por sí solo. Y me gustaría que trajéramos a la mesa dos temas importantes. Uno es el fideicomiso para la recuperación de las empresas y la situación fiscal del país. Vamos a tratar de abordar estos dos temas, aunque yo sé que el tiempo pues es bastante corto para la importancia de los mismos. ¿Cómo ve usted el fideicomiso? Todo el mundo pues espera esa plata para poder pagarle a sus empleados, pero muchas veces el dinero no llega. O sea, está ahí y hay que trabajar desde la parte legislativa para conseguir esos fondos. Bueno, eso ya está aprobado por la Asamblea Legislativa, tanto el destino como los fondos están aprobados. Es simplemente que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, transfiera esos fondos a Bandesal para que Bandesal pueda actuar al respecto. El fideicomiso es positivo, en el sentido de que 150 millones de dólares irían precisamente como un subsidio por empleo, ¿no? Que eso es para pagarle durante 2 meses la mitad del salario a los trabajadores y las trabajadoras de las empresas micro, pequeñas y medianas. Eso me parece muy, muy positivo. Lo mismo, 350 millones para créditos es importante para activar la economía. O sea, no vamos a recuperar, ya vimos la gravedad de la caída. Si no hacemos una inversión, aún 350 millones es poco a lo que se necesitaría para apoyar la activación de los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa. Y el sector informal, que es ciertamente importante en este país, estamos hablando más o menos del 70% del marco laboral, obviamente hay que apoyarle, y 100 millones, pues sí, es significativo. O sea, ese fondo de fideicomiso es importante. El gobierno debe agilizar ya el traslado de esos fondos a Bandesal para que Bandesal, que entiendo yo que ya tiene todos los mecanismos y los criterios establecidos para poder accesar a esos fondos, entonces las empresas puedan ir y accesar, o los trabajadores informales puedan accesar a ello. En esa perspectiva podemos esperar que algo se va a reactivar la economía en los próximos meses si eso se hace realidad. La situación fiscal del país no es la mejor, ciertamente, ¿no? O sea, ya el ministro de Hacienda ha señalado la pérdida de ingresos por más de 990 millones de dólares en términos de tributación. Se va a perder eso en este año. Puede ser menos, ¿ya? Pero en todo caso es un montón de dinero que te significa más o menos un déficit fiscal de alrededor del 10 al 15%. Esperemos que no sea tanto, pero está por ese nivel. O sea, es grave. Un endeudamiento, como ya lo señalaba Rafael, que va a llevar, después de los más de 3.000 millones de dólares que ha pedido a través de esta etapa de la pandemia, el gobierno ha endeudado al país por encima del 90%. Y obviamente eso significa que tienes pocos límites para los próximos años para poder volver a pedir préstamos, más que los préstamos se han encarecido. De hecho, la última compra que ha hecho, venta de bonos que ha hecho el gobierno,
a tasas superiores al 9% es el resultado de haber creado un ambiente inapropiado políticamente en este país. La confrontación entre órganos de Estado ha provocado que esa tasa de interés para préstamos de bonos sea mucho más alto en el mercado internacional. Y por otro lado, entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, este gobierno tiene que empezar a analizar en el marco fiscal cómo reestructurar la deuda. O sea, tenemos ya un margen tan pequeño para los próximos años que no nos va a dar para resolver todos los problemas derivados de la crisis económica social. Entonces necesitamos reestructurar la deuda, buscar moratorias, buscar mayores plazos, tasas de interés menores, plazos de garantía o que no pagues durante un determinado tiempo. Todo eso hay que empezar a gestionar, hay que empezar a analizar, porque realmente 90%, 95% del Producto Interno Bruto comprometido en la deuda, como ya se señalaba, eso supone más o menos la tercera parte del presupuesto destinado solamente al pago del servicio de la deuda. Es imposible mantener una situación de posibilidades de crecimiento futuro o de desarrollo de la economía si no cambiamos esa situación. Bueno, vamos a escuchar el punto de vista del licenciado Boches, ya para ir también cerrando la entrevista, licenciado Boches. Sí, Osvaldo, creo que cuando se inició la crisis de la pandemia, habían diferentes pronósticos. Unos decían de que iba a ser en forma de V, de B de vaca, como decimos, es decir, que una fuerte caída con una rápida recuperación. Según lo que ahora está prevaleciendo, es muy probable que sea en forma de U, es decir, una caída y va a pasar por un largo tiempo, digamos, la economía estancada hasta que pueda volver a subir. Esto significa de que hay que tomar medidas en términos de la crisis. Y en ese sentido, el endeudamiento creo que es necesario, habría que ver hasta dónde, hasta qué límite, pero lo más importante es para qué y cómo se utiliza. ¿Para qué y cómo se utilizan esos recursos adicionales? Porque realmente nos van a condicionar mucho en el futuro. Pero realmente en estos momentos es importante porque uno de los problemas mayores que tenemos es la iliquidez. En ese sentido, el fideicomiso es un mecanismo, yo creo, pertinente, positivo. Ahora hay que hacerlo funcionar. Y entonces, lo primero es, yo no sé dónde está la traba, el obstáculo, la cuello de botella en la aprobación y en la canalización de los recursos para el fideicomiso. Y eso está demostrando una falta de entendimiento entre los diferentes órganos de gobierno y entre los diferentes sectores. No es posible que en estos momentos de crisis estemos paralizando los fondos que ya están gestionados y que se esperaría que se inyectara, digamos, a la micro y pequeña empresa del país. En ese sentido, el rol de Bandesal es sumamente importante, como también el de CONAMIPE, porque una de las dificultades que van a tener los micro y pequeños empresarios en cómo acceder a estos recursos. Y falta de elaborar el reglamento. Bandesal tiene que elaborar el reglamento, es decir, ya la parte operativa del fideicomiso. Y CONAMIPE, que está haciendo un esfuerzo, y creo que es importante, digamos, el rol de CONAMIPE en sentido del apoyo y acompañamiento técnico para las micro y pequeñas empresas para que puedan acceder, porque las micro y pequeñas empresas no tienen cuadros técnicos que les permiten llenar todos los formularios, los requisitos que lógicamente tienen que cumplirse. Entonces, ¿cuál es el apoyo que van a tener para que eso sea ágil? Eso estamos hablando de, ya estamos, la otra semana estamos en agosto, y ya la población tiene 3, 4 meses el sector productivo de estar semi paralizado y algunos paralizados. Por lo tanto, yo creo que hay que ponerle el pie al acelerador al fideicomiso. Podemos hablar de otras cosas, pero saquemos el fideicomiso de inmediato.
O sea, es que nosotros debemos de priorizar y después se tienen que tomar otras medidas, de acuerdo, pero ahora lo que se necesita es darle liquidez al sector productivo. Y en ese sentido yo creo que es sumamente importante, insisto, en el diálogo colaborativo entre todos los sectores, en el apoyo no solo financiero, sino técnico a las micro y pequeñas empresas, y ya no digamos al sector informal. Yo ahí tengo serias interrogantes de cómo, a través de cómo va a ser los mecanismos, los procedimientos, los requisitos para el sector informal, ya que muchos de ellos, pues todos sabemos que no tienen acceso ni tienen referencias del sistema financiero formal y por lo tanto tienen serias limitaciones para poder cumplir con los requisitos. Ese es un aspecto que ojalá que en el reglamento que van a elaborar pudieran aclararlo. Así que yo así miraría estos puntos, ya que la variable empleo es donde se ve con mayor crudeza, digamos, la crisis económica y sus efectos en la economía familiar, en todas las facilidades, en el ingreso que tienen las familias para poder satisfacer sus necesidades, ya que el gobierno no puede satisfacer las necesidades de toda la población, por lo tanto la reactivación económica es un punto neurálgico. Y para terminar, Osvaldo, yo quisiera aprovechar estos pequeños minutos para saludar a Ernesto López y desearle una pronta recuperación y tenerlo nuevamente pues ya en el set de Megavisión en Diálogo, Ernesto López. Muchísimas gracias, licenciado Goches. Sin duda está escuchando, ¿verdad? Este saludo. Ya Ernesto está en su casita, ya en esta cuarentena domiciliar, pues donde tiene que terminar de restablecerse. Agradecemos su tiempo también, licenciado Goches, y al licenciado Goitia también por este análisis económico que hemos hecho esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación y también espero que Ernesto se pueda recuperar rápidamente. Sabemos que ha pasado por una etapa compleja, pero esperemos que ya esté bien pronto. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Son ya las 8 de la mañana en punto. A continuación, arriba mi gente. Que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.